Bien, conocemos ahora, hemos conocido el método científico. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos el método científico a una investigación científica con enfoque cuantitativo. Algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, que por lo general todas las investigaciones presentan al principio datos cualitativos, todos son cualitativos. Pero cuando queremos realizar una investigación cuantitativa, esos datos cualitativos, si los analizamos, hay algunos que se pueden medir. Y si se pueden medir, entonces esos datos cualitativos los tenemos que convertir a datos cuantitativos a través de un proceso que se llama operacionalización de la variable, que vamos a verla después. Entonces, ya esos datos cualitativos se han convertido a cuantitativos. Por eso, por lo general, una investigación cuantitativa recibe el nombre de enfoque cuantitativo, porque siempre nace como quali y después se transforma en cuantitativo, pero simplemente se la llama cuantitativa, ¿ya? Entonces recuerden eso, que casi la mayoría de las investigaciones son la mayoría de las investigaciones cuantitativas son cuantitativas porque nacen como cualitativas. Entonces, lo primero que tenemos, hemos dicho, lo primero que tenemos que definir en una investigación es un problema. Cuando nos encontramos frente a un problema al cual no podemos explicarlo, no podemos darle una explicación con el sentido común, es decir, no podemos resolverlo sencillamente, entonces tenemos que recurrir a la investigación científica para solucionar o explicar ese problema. Entonces, vamos a suponer que estamos frente a un escenario donde hay un problema que solo se puede describir. Solo lo podemos describir, pero no lo podemos explicar. ¿Por qué no lo podemos explicar? Porque carecemos del conocimiento teórico necesario. El problema siempre se tiene que formular como ausencia de algo, como una situación no deseada, como un vacío de conocimientos, etcétera, ¿no? Hay algunos procedimientos, algunas costumbres que tratan de explicar un problema o hacer un planteamiento de problema haciendo una pregunta de investigación, ¿ya? Pero siempre es recomendable mejor explicar el problema en lugar de plantearnos el problema como pregunta, ¿no? Siempre es más conveniente. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, estamos frente a un escenario donde hay un problema que no lo podemos describir. Lo podemos describir, podemos decir cómo es el problema, pero no lo podemos explicar. No podemos decir cómo ocurre este problema o cómo se soluciona. Entonces, en ese caso, se decide realizar una investigación cuyo objetivo sea explicar o solucionar el problema. Fíjense, primero comenzamos con la definición de problema. Después, inmediatamente tenemos que pensar en el objetivo, inmediatamente. ¿Y cuál es el objetivo? Lógicamente, explicar o solucionar el problema. Ese es el segundo paso. El tercer paso, tenemos que observar con curiosidad el fenómeno que rodea el problema. Y tenemos que establecer una descripción cualitativa y un posible modelo de comportamiento, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos, el modelo de comportamiento, tenemos que, dentro del escenario problemático, tenemos que identificar unidades de análisis con características perceptibles que pueden fluctuar. Es decir, hay unidades de análisis que tienen ciertas propiedades o ciertas características que pueden fluctuar. Y esa fluctuación que se llama variable,
esa fluctuación o variación que se llama variable tiene que ser susceptible de ser medida. ¿Ya? Entonces, importante que después de formulado el problema, después de identificar una unidad de análisis que tenga una característica que varíe, es decir, la variable, podamos identificar una variable, es decir, una característica fluctuante de esa unidad de análisis. Entonces, la variable, una vez identificada, debe definirse conceptualmente. La definición puede tomarse de diccionarios o de libros. Vamos a ver. Tenemos la variable. Ya tenemos entonces el problema, hemos identificado adecuadamente el problema, nos hemos formulado el objetivo, hemos investigado, indagado alguna unidad de análisis que tiene una característica que puede variar dentro del problema y que provoca el problema. Esa característica puede ser que esa característica provoque el problema, o esa variable. O puede ser que hay algún problema que hace que la unidad de análisis varíe su comportamiento, cambie, fluctúe su comportamiento. Entonces, esa variable es la que tenemos que definir. Y una vez definida la variable, entonces ya podemos formularnos una hipótesis. La hipótesis es la explicación provisional sobre el fenómeno. Entonces, pronosticando el valor de una variable o vinculando dos o más variables. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos todo el planteamiento del problema. Ahí ya, si esto está adecuadamente definido, lo demás ya es un paseo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y un ejemplo bien casero. Vamos a suponer que la directora de la unidad, la directora de la universidad, es un caso hipotético, por favor. Quiere saber si el programa de maestría en educación superior está teniendo el éxito deseado. ¿Ya? Entonces, viene la directora, dice, pucha, ¿será que este programa de maestría en educación superior está yendo bien? ¿Tiene el éxito deseado? ¿Está yendo bien o mal? No puede explicarse ella. Ahí entonces ella se encuentra con un problema. No sabe si está yendo adecuadamente o es un fracaso porque no tiene el conocimiento teórico necesario sobre eso. Cuando hablo del conocimiento teórico, no sabe de algunas variables de todo el desarrollo. No puede explicarse, no tiene ningún fundamento para decir está yendo bien o está yendo mal. Entonces, decide investigarlo. Y esa decisión de investigarlo es el objetivo. Se traza el objetivo de investigar si el programa de maestría en educación superior está teniendo el éxito deseado. Entonces, acá el problema podemos formularlo de la siguiente manera. La directora de la unidad de la universidad no sabe si el programa de maestría en educación superior está teniendo el éxito deseado. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es investigar si el programa de la maestría de educación superior está teniendo el éxito deseado. ¿Para qué vamos a investigar? Para proponer acciones que vayan a mejorar esa formación de la maestría, ¿no? Entonces el objetivo, un verbo fuerte, voy a investigar esto para hacer una propuesta de mejorar si es que en caso de que no estén yendo bien, o mejorar también o hacer una mejora si es que aunque esté yendo bien, queremos mejorar mucho más todavía. Entonces, ya tenemos el problema, ya tenemos el objetivo. Ahora tenemos que establecer ciertos criterios de evaluación. Para este caso podrían haber muchos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar como ejemplo a uno solo, es decir, entre los criterios de evaluación podría ser ver si los estudiantes son puntuales en las clases, ver si los estudiantes
ver si los estudiantes, después de terminar la carrera, defienden su tesis, hacen sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ya estamos comenzando con una unidad de análisis. La unidad de análisis principal va a ser el estudiante, porque podría ser también la cantidad de estudiantes o los ingresos económicos que tiene por la carrera, etcétera, ¿no? Pero acá podemos elegir la unidad de análisis que son estudiantes de la maestría. Entonces, para este dato concreto, podemos ver las propiedades que pueden variar en esa unidad de análisis. Y una de ellas, por ejemplo, podría ser, la más importante, creo yo, es el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con su formación. Es decir, ellos están satisfechos con la maestría, con la formación, están satisfechos con los profesores, están satisfechos con los programas, están satisfechos con la administración, están satisfechos con los pagos, etc. El grado de satisfacción, ¿ya? Entonces, continuamos. Entonces, dice, una característica perceptible que se puede medir y que está ligada directamente con los participantes. Los participantes entonces son la unidad de análisis, y la característica perceptible que se puede medir de esa unidad de análisis es el grado de satisfacción personal de los estudiantes con el programa de maestría en educación superior. ¿Ya? Eso. Esa va a ser nuestra variable. ¿Por qué le decimos variable? ¿Por qué le decimos variable? Porque, por ejemplo, Edwin Rodas puede estar muy satisfecho con el programa. Eliana puede decir pésimo el programa. Enrique puede decir, no me interesa, a mí el programa está malo. O de repente Felipe Mendieta, ni sí ni no, está ahí, indeciso, ¿no? Entonces, las opiniones, el grado de satisfacción es diferente, varía de unidad, de una persona a otra persona, ¿ya? Por eso se llama variable. Entonces, ahora tenemos la variable, y es la variable con la cual vamos a trabajar en este ejemplo. Ahora vamos a formular la hipótesis. Nos vamos a formular una hipótesis, porque antes de comenzar la investigación, ya de recolección y análisis de los datos, tenemos que saber qué datos vamos a recolectar y analizar, pero ¿para qué? Para validar o no la hipótesis. Entonces, lo primero que hacemos es formular la hipótesis. Y nos formulamos una hipótesis. Pero aquí. Hipótesis 1. Los estudiantes de la maestría en educación superior se encuentran satisfechos con el programa y en un porcentaje superior al 75%. Ahí está, esa es la hipótesis. Entonces, acá, la directora de la unidad de posgrado, ella quiere saber si los estudiantes, si el programa de la maestría está teniendo éxito. Entonces, ella se va, después de analizar todo esto, ella misma se va a formular esta hipótesis. Yo creo, dice, y afirmo que los estudiantes de la maestría están satisfechos en un porcentaje superior al 75%. Contenta ella si están satisfechos de un porcentaje mayor al 75%. ¿Ya? Entonces, la investigación se va a enfocar en demostrar o validar esa hipótesis. Y para eso tenemos que medir la variable, medir el grado de satisfacción que tiene el uno, que tiene el otro, etcétera, etcétera, hacer ciertas mediciones a través de cuestionarios, de unas herramientas que vamos a conocerlas, que son los cuestionarios, las encuestas, y después todo eso, y la variable tenemos que operacionalizarla primero, porque tenemos que saber medir el grado de satisfacción. ¿Cómo la vamos a medir? Hay herramientas, por ejemplo, la medimos del 1 al 100, o del 1 al 5, del 1 al 10, etcétera, etcétera. Preguntamos a todo cuál grado de satisfacción y después promediamos y decimos, es tanto. Si nos sale 75, 78, entonces la directora va a estar contenta. Es lo que yo dije, estoy contenta. Pero ¿qué tal si nos sale 30, 40? Ahí sí se tiene que preocupar. ¿Por qué tan bajo? Entonces, si se ha hecho una investigación, seguramente van a haber otros datos que le van a decir cuál es el problema principal, por qué los estudiantes
no están satisfechos, ¿ya? Ese es el ejemplo que vamos a realizar durante el presente módulo. Y hasta aquí vamos a ver la parte teórica. Y ahora vamos a pasar a la primera actividad. Voy a dejar de grabar.